Meiosis. Vamos a comenzar definiendo qué es meiosis. Tenemos que es un proceso de división celular. La particularidad de este proceso y lo que la diferencia de la mitosis es que ésta se da en las células germinales, las cuales generan gametos femeninos y masculinos. Estos pasarán de células diploides a haploides, es decir, la célula pasará de poseer dos series de cromosomas a un solo conjunto. Podemos identificar dos divisiones dentro del proceso. Una reduccional también conocida como meiosis 1 y otra ecuacional conocida también como meiosis 2. En ambas se identificarán las cuatro fases que comprenden a la mitosis, las cuales son profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuál es la diferencia entre las dos divisiones que posee la meiosis? La diferencia radica en que en la meiosis 1 los miembros de cada par homólogo de cromosomas se distribuyen en diferentes núcleos, mientras en la meiosis 2 las cromatídeas hermanas, es decir, los filamentos que constituyen los cromosomas en la profase y metafase, se separan y se distribuyen en los núcleos de las células hijas. La primera división, o meiosis 1, consiste en la segregación de cada uno de los cromosomas homólogos, para posteriormente dividir la célula en dos células haploides con cromosomas de dos cromatídeas. Meiosis 1. Iniciamos con la profase 1. Es la primera etapa y quizás la más compleja y prolongada. Aquí se dan varios acontecimientos de importancia como el apareamiento de cromosomas homólogos y frecuentes entrecruzamientos que veremos a continuación. Esta etapa a su vez se divide en 5 subetapas. La primera de ellas, que la llamamos leptoteno, lepto recordemos que significa delgado, y esto es debido a que en esta etapa los cromosomas individuales comienzan a condensarse en filamentos largos dentro del núcleo. Es aquí también donde se forma el complejo sinaptonémico, el cual nos va a garantizar el perfecto apareamiento de cromosomas homólogos. A continuación tenemos la segunda subetapa, llamada cigoteno, cigo que significa pareja, y es debido a que en esta etapa los cromosomas homólogos se aparean en toda su longitud. Esto ocurre gracias a la formación del complejo sinaptonémico que se formó en la primera subetapa. Posteriormente entramos a la subetapa paquiteno. En este lapso se da el entrecruzamiento, también llamado crossing over, que consiste en un intercambio genético entre cromátides, las cuales en este punto se abren formando las tetradas. Después entramos a la subetapa diploteno, diplo que significa doble debido a que en esta etapa se da la separación de los cromosomas bivalentes, quedando unidos en determinados puntos. Estos son llamados quiasmas. Esto permite que cada cromosoma de un gameto pueda llevar genes de ambos progenitores. La última subetapa, denominada diacinesia, la cual culmina con la profase, y en ella se separan los quiasmas. Al mismo tiempo los cromosomas se separan de la membrana nuclear. Por último, se continúa con la denominada metafase 1, en la cual se diferencia el uso cromático. Empieza con el desvanecimiento de la membrana nuclear y los cromosomas apareados se alinean en el plano ecuatorial, con sus centrómeros orientados hacia los polos. Se continúa con la anafase 1, donde los cromosomas se dirigen hacia los polos. Además, el número de cromosomas se reduce a la mitad, resultando una célula haploide en cada polo. Por último, en la telofase 1 se da la cariocinesis, que es la separación de los núcleos. Después, la citocinesis, que es la separación del citoplasma. Así resultan dos células hijas con 23 cromosomas cada una. Segunda división meiótica. La meiosis 2 está conformada por las mismas fases que la mitosis. Se dará una breve descripción de cada fase. Para empezar, tenemos a la profase 2, en donde aparece el uso cromático. Después, se encuentra la metafase 2, donde los cromosomas se ordenan en la placa ecuatorial. Posterior a ella, se encuentra la anafase 2, donde los cromosomas se dirigen a los polos. Por último tenemos a la telofase 2, que da como resultado a 4 células hijas con un número haploide de cromosomas. El resultado de la meiosis 2 es una reducción en el número de cromosomas de diploide a haploide, la distribución de los cromosomas maternos y paternos al azar, teniendo como resultado la diversidad genética.
En caso de que el proceso de la meiosis no se lleve a cabo como debe ser, puede tener algunas consecuencias, como por ejemplo el síndrome de Down, que se da debido a una translocación, es decir, se da la ruptura de un fragmento del cromosoma y la posterior unión del fragmento de otro. Con esto concluimos con el proceso de meiosis.